Un saludo a los compañeros y compañeras que nos ven y nos escuchan en los Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Europa, en el norte y en el sur, y a todos los salvadoreños en las más diferentes partes del mundo, especialmente a Eric Ramos, que nos escucha en Australia, a Rogaleas, en España, y a José Domínguez. Un saludo a Santi. Te estoy viendo, Santi. Me cuentan que ya sabes leer y que ya estás aprendiendo a escribir. Acostate muy temprano. Y un llamado a la población de Nejapa a que se movilice, se organice, se forme para resistir a un proyecto de banqueros, terratenientes, industriales, que quiere construir miles y miles de casas en el área de Nejapa, asolando y destruyendo el ambiente, agotando el agua, contaminando el ambiente. Solo el pueblo puede detener esos proyectos. Presento este libro de Leonardo Padura. Este es un escritor cubano. Lo han de conocer por un libro que se llama El hombre que amaba a los perros, sobre Trotsky. Esto se llama Herejes. Es una historia que recoge la vida y la experiencia de los judíos en distintas partes del mundo. Y un hecho histórico en Cuba en 1939. Hay que leerlo detenidamente, despacio, para ir descubriendo la trama narrativa. Ahora bien, la actual campaña electoral ya terminó. Hace unos 15 días y más. Lo que hoy estamos observando son los esfuerzos en varias direcciones y con varios contenidos para impedir el triunfo electoral de uno de los participantes, para impedir en las urnas o para impedir el cumplimiento de un programa presentado. Es importante establecer que Arena y el FMLN se encuentran en circunstancias diferentes, pero coincidiendo con intereses que les obligan a una colusión. Ya no se trata de la construcción de una alianza, sino una colusión, porque tienen intereses similares, pero no idénticos. Para el FMLN la coyuntura es de vida o muerte. Porque el problema crucial del frente es el manejo de los intereses. Y esto tiene que ver con la representatividad. ¿A quién representa el FMLN? Los intereses de quién expresa el FMLN en tanto partido. Un partido político tiene sentido histórico, cuando tiene claro para sí y para los otros los intereses que representa. Eso le da razón de ser. En este momento el FMLN no representa los intereses de los trabajadores, ni de los campesinos, ni de los obreros. Parte de su cúpula expresa los intereses de la oligarquía y tiene una cabeza oligárquica. Pero es Arena quien tiene esa representación legal. Ahora bien, el FMLN le representa los intereses de una cúpula. Y para esa cúpula el partido FMLN resulta ser una especie de AFP. La mejor AFP que alguien puede encontrarse en el camino. Pero esto ya se agotó.
Por eso es que para el frente los resultados son cosa de vida o muerte. Y necesita este partido poner toda la carne en el asador, tirar todo lo que pueda tirar contra Bukele, que se ha convertido, según el pensamiento político de la cúpula de este partido, en el enemigo mortal. Mortal. Si pierde el FMLN, pierde en la urna y pierde también en el esfuerzo de tirar a Bukele a la segunda vuelta. Por eso es que para este partido el esfuerzo de coordinar una colusión con Arena resulta un factor decisivo. Además hay que saber que cada vez aumenta la emigración de este partido hacia nuevas ideas. Y esto tiene una lógica inexorable. Veamos Arena. Arena sigue siendo un partido que tiene intereses claros. Representa los intereses de una oligarquía. Esto le da sentido y esto le da razón de ser. Ojo, en este aspecto, los dos candidatos, tanto el del FMLN como Arena, se encuentran en una situación similar. Porque para Carlitos, la posibilidad de salir con vida del horno, del odio, el rencor y el rechazo de la sociedad a estos partidos, la única manera de salir de ese horno quemante es la renuncia y el rompimiento con el pasado reciente de Arena. Que el Carlito te tenía que decir que rompe con todo eso. Pero Carlitos no lo puede hacer. Lo mismo el candidato del FMLN. Exactamente en la misma situación. Mira qué momento histórico. El candidato del FMLN tenía que pronunciarse en la misma dirección. De no hacer eso, y no lo ha hecho, no tiene posibilidades. Ahora, para Arena, el candidato de Nuevas Ideas requiere una comprensión de la naturaleza clasista de ese esfuerzo. Bukele y su grupo no aparecen de la noche a la mañana. En la historia las cosas no ocurren así. Se trata de una pequeña burguesía empresarial que surge en un determinado momento histórico donde el tapón de las posibilidades del país es la oligarquía. Y aquí estamos diferenciando entre una oligarquía primitiva que controla todo, que no dirige pero que domina. Ese control impide las posibilidades del país de salir adelante y de salir del hoyo en el que nos encontramos. Si queremos resolver el hecho de que miles y miles de personas han descubierto que para irse a los Estados Unidos ya no se necesita el coyote, sino que se trata de recorrer a pie la distancia que nos separa de la frontera de los Estados Unidos. Si queremos salir de eso, se ha de remover la costra oligárquica que domina la economía, la política, la educación, la salud y la decencia de este país. ¿Está en condiciones Arena de entender eso? Hasta ahora parece que no. Parece que no. Pero Arena sí entiende.
que no le conviene un derrumbe total del frente. No le conviene. Y la parte más inteligente de Arena entiende que incluso tiene que reforzar las posibilidades de ese frente. Y el frente no tiene más camino que ponerse de acuerdo en ese sentido. Uno y otro entonces está en situación similar. Y Nuevas Ideas, aquí hay una situación diferente. Nuevas Ideas tiene un interés clasista muy claro, muy claro. Y si vos querés entender lo que está ocurriendo, tenés que ubicar a las personas en una determinada clase social y has de descubrir cuál es el interés de la clase a la que alguien pertenece. En el movimiento Nuevas Ideas hay un esfuerzo para renovar al Estado. Escucha bien, por favor, esto. Esto aparece claro en el planteamiento que presentó Bukele como uno de los puntos de su programa de trabajo. Allá aparece con el nombre de gestión pública. Pero se refiere a una manera diferente de usar el poder del Estado. Se trata de un Estado decente, con un gobierno decente, una política decente, una ejecución pública decente y funcionarios decentes. No estamos hablando de un Estado o un gobierno revolucionario, ni tan siquiera de izquierda. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un gobierno decente. Escucha bien, por favor. Estamos hablando de la decencia. Porque el mismo capitalismo necesita de funcionarios que no sean corruptos, que sean eficientes. Vos escuchaste que el candidato dijo: los ministros deben cumplir con los planes. Deben cumplir con los planes en el plazo establecido. Y el funcionario que no cumpla con los planes, entonces lo quitamos. Ese es otro Estado. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de eso. Que no puede haber un ministerio de salud en donde las medicinas en las bodegas se vencen en lugar de ser distribuidas en los hospitales y en los centros de salud. ¿Cómo es eso que las medicinas se vencen? Estado eficiente es un Estado decente. Aquí aparece el tema del compromiso. ¿Con quién? Porque hay estados capitalistas que son eficientes. Y el tema sigue siendo ¿con quién es el compromiso? Nuevas Ideas tiene un interés de clase muy definido. El pueblo entiende eso. Entiende que para que el país salga adelante, el pueblo ha de impedir que Arena regrese y que el frente continúe. Eso está bien claro en la cabeza política. No es una cosa sencilla lo que el pueblo está haciendo. Es una elaboración política fina, muy fina. Esto es un nivel político diferente. Mira que por primera vez en la historia el pueblo no se mueve en el terreno de las izquierdas o de las derechas. Porque Nuevas Ideas es un mosaico donde están todas las expresiones ideológicas y políticas del país. Es la primera vez que eso ocurre. No estoy diciendo que no hayan personas de izquierdas y personas de derecha. No estoy diciendo eso. Incluso cuando se produjo el Big Bang,
hace 15.000 millones de años, los científicos establecen que la parte de la materia que salió por el lado izquierdo es lo que determinó el universo. Por eso hay un libro que se llama El lado izquierdo de la creación. Claro que hay personas de izquierda y personas de derecha. Estoy diciendo que en este fenómeno no es eso lo determinante. Y eso es fundamental. Ahora, esto tiene un sentido antioligárquico. Esto tiene un peso histórico. En nuestro país no hubo revolución democrática burguesa que se planteó en el siglo antepasado, en los momentos en que un grupo liberal acometió la destrucción de los ejidos y de la propiedad comunal. Pero en ese momento se pactó con la oligarquía. Cuando termina la guerra civil, hace más de 30 años, también parte de los mandos insurgentes pactaron con la oligarquía. Si vos querés, este es el tercer momento donde se produce ese enfrentamiento entre una parte del pueblo y la costra oligárquica que impide que el país salga adelante. Esta es, por eso, la primera campaña electoral del siglo XXI. Y es una de las primeras campañas en donde el pueblo no es objeto, donde el pueblo es sujeto. Normalmente los partidos políticos son los sujetos y el pueblo es objeto. Cada persona vale un voto para los partidos políticos. Las personas para los partidos no tienen humanidad, tienen un voto. Hoy es al revés. La gente es el sujeto y los partidos políticos son el sujeto. La oligarquía sigue haciendo todo para quitar de en medio al candidato de nuevas ideas. Las encuestas, desde la primera hasta la última, pone a este candidato como ganador. Pero nosotros no hacemos cuentas alegres. Sabemos que en definitiva, no son las encuestas. Las encuestas son importantes, sin duda. Pero lo determinante es lo que ocurre en la mesa de votación. Lo que ocurre en el territorio. También es determinante lo que ocurra en la aparatura tecnológica y lo que ocurre en las mesas de votación. Son 4 áreas de pelea contra el fraude. Y nosotros hablamos de fraude, porque el fraude histórico en nuestra patria empieza desde el acta de independencia del 15 de septiembre de 1821. Acordate que ese documento, que tiene 18 artículos, empieza con el primer artículo que dice que se ha acordado declarar la independencia de España antes que el pueblo la haga por sí solo, lo que tendría consecuencias funestas. ¿Qué más fraudulento que eso? Tenemos derecho y estamos obligados a pensar en eso. Esta presión buscará o quitar de en medio al candidato o a imponerle una negociación. Todo eso ha de estar en la inteligencia política del pueblo. Estas son problemáticas que las vamos a abordar y afrontar después del 3 de febrero. La clave de la coyuntura política viene después del 3 de febrero. Y el pueblo debe estar en pie, movilizado,
organizado y formado. El voto ha de ser masivo. Nadie puede quedarse en su casa. Votás si te quedas. El antídoto contra el fraude es el pueblo. Y luego veremos cómo nos toca. Lo primero es lo primero. Un abrazo para todos y para todas. Cuídense mucho los que viven en esos países fríos, los que viven en Suecia, por favor, no les vaya a pasar lo de Descartes. Allí en Suecia estaba la reina Cristina, que era muy inteligente, y decidió aprender matemáticas. Y mandó a llamar a Descartes, ni más ni menos que a Descartes. Gran genio. En una levantada temprana, porque la reina empezaba las clases a las 5 de la mañana. Descartes se levantó muy temprano y le dio gripe y murió. Tomen en cuenta eso ustedes salvadoreños, que nosotros somos friolentos. Carguen Big Vaporub siempre. Un abrazo para todos y para todas.